Capítulo 156. Balduino IV inhaló. Los músculos de todo su cuerpo gritaron y se convulsionaron. Ya no podía moverse. Su Majestad. Su Majestad. Debe recuperar la conciencia. Alguien agarraba su cuerpo y lo sacudía. Las voces sonaban como un murmullo. Balduino inhaló y exhaló con todas sus fuerzas. ¿Hermana? Sí, estoy aquí. Balduino sintió un tacto cálido. Era la primera sensación que tenía desde que contrajo la lepra. La voz de ella resonó desde arriba. Todo va a estar bien, Balduino. El nuevo rey de Jerusalén. ¿A dónde fue Balduino? Fue al monte del templo, tal como dijiste. Teodora también está con él. Bien. Balduino suspiró. Ha sido una obra bastante decente, ¿no es así? ¿No crees? Tú te has sacrificado más que nadie. Más que nadie que yo conozca. La voz de Sibila le llegaba. Balduino sintió que sus sentidos se embotaban gradualmente. El dolor de su cuerpo desmoronándose también se desvanecía. Así que ya puedes descansar. Rápido, la extremaunción. Se oyó la voz de alguien más. Antes de la extremaunción, debe confesarse, Su Majestad. Confiese sus pecados. Hice lo mejor que pude. Dijo Balduino, exprimiendo toda la fuerza de su cuerpo. Hice lo mejor que pude. Cerró los ojos y exhaló su último aliento. Más allá de su conciencia que se desvanecía, oyó un sonido. El rey ha muerto. Larga vida al rey. El rey ha muerto. Larga vida al. El sonido se cortó abruptamente. Ya no se oía nada. Balduino volvió a abrir lentamente los ojos. Oscuridad. A su alrededor solo había oscuridad y silencio. Entonces, una luz brillante le hizo cosquillas en los ojos. Una brisa fresca le rozó el rostro. Balduino entrecerró los ojos y miró al frente. Una pradera verde se extendía ante él. En el lejano horizonte, el sol se ponía, tiñéndolo todo de naranja. Esto no era Jerusalén. No había caballeros con cota de malla, ni guerreros musulmanes con estandartes. Tampoco estaban los médicos que vendaban su cuerpo todos los días. Solo la pradera, el sol y el viento le daban la bienvenida. Balduino caminó hacia adelante, sintiendo el tacto de la hierba rozando su cuerpo. En el centro de la pradera, un hombre estaba de pie, montado a caballo. Lo miró y sonrió. He estado esperando su llegada, Su Majestad. Sir Onfroy. Tú ciertamente, protegiéndome, murmuró Balduino. Moriste. Así es. Desde entonces, he estado esperando a que viniera Su Majestad. Dijo el hombre. También he preparado un caballo para Su Majestad. Vamos, suba. Los ciervos se escaparán. Pero yo. Balduino se miró los brazos. El pus y las cicatrices ya no estaban. Su piel se había vuelto blanca como la nieve, como cuando era niño. Montó el caballo que Onfroy le había traído. No necesitó ayuda para subir a la silla. Onfroy dijo con una leve sonrisa. Fue un rey extraordinario, Su Majestad. Balduino asintió en lugar de responder. Los dos cabalgaron juntos por la pradera. Soplaba un viento fresco. Cada uno tenía su propio paraíso. Eric giró la cabeza y miró hacia el palacio. El rey ha muerto. Larga vida al rey. Los vítores resonaron y las campanas repicaron por todas partes. Eric detuvo su marcha. Todos los que se dirigían al monte del templo se detuvieron y miraron hacia atrás. Sus miradas se dirigieron pronto a Balduino, que iba en la delantera. Señor, no, Su Majestad. Eric miró a Balduino y se arrodilló. Todos los demás hicieron lo mismo. El pueblo y los soldados se arrodillaron ante Balduino y Teodora. Larga vida a Su Majestad el rey Balduino V. Larga vida al rey. Larga vida al rey. En medio de los continuos vítores, Eric se acercó a Balduino. Él miraba al frente con expresión endurecida. Su Majestad, si lo desea, daremos la vuelta hacia la iglesia del Santo Sepulcro. Su Majestad. No hay necesidad de volver. Él también quería que completara la coronación. Dijo Balduino, mirando a Eric. Esbozó una leve sonrisa. Eric sintió una inexplicable desolación en esa imagen. Su Majestad. Estoy bien. Entendido. Reanudaron la marcha hacia el monte del templo. El sonido de las campanas repicaba en el centro de la ciudad.
Larga vida al rey. 2 días después. Damasco. Así que finalmente sucedió. Saladino suspiró. Hizo un gesto al mensajero para que se retirara. No parecía estar en buen estado en Kerak la última vez. Hasta el punto de atarse a la silla del caballo. Dijo, tirando de las riendas de su caballo. El caballo resopló y se detuvo. Creo que dejaremos la caza por hoy. Se me han quitado todas las ganas. No parece estar muy contento, hermano mayor. Dijo Aladil. Levantó el arco que tenía en la mano. Si fuera por mí, me gustaría celebrar un banquete. Si pienso en todas las cosas que ese hombre les ha hecho a nuestros musulmanes, dijo él. Me siento aliviado solo de pensar que debe estar ardiendo en el fuego del infierno ahora mismo. Él solo luchó para proteger su reino. En eso, era igual que yo. No hay necesidad de insultarlo por eso. Dijo Saladino. Por cierto, morir justo después de celebrar la coronación de su sobrino. Me ha fastidiado hasta el último momento. Dijo él. Haber hecho rey al joven Balduino es el mayor éxito que logró el rey leproso. Gumi debería haberse convertido en rey. Giró la cabeza y miró a Aladil. ¿Has averiguado a dónde fue el conde Gui? Según los rumores que circulan entre los francos, partió hacia el este en busca de alguien llamado Preste Juan. Respondió Aladil. Dicen que incluso celebró una gran ceremonia de despedida. Probablemente no sea más que una farsa. ¿Qué pasó en realidad? Su paradero es desconocido. No he podido averiguarlo bien. Sería un problema resuelto si simplemente le hubieran cortado la cabeza o lo hubieran exiliado. ¿Por qué complicarse tanto? La iglesia de los francos no permite el divorcio en absoluto. En lugar de separarse oficialmente de Sibila, simplemente se deshizo de él. Murmuró. Pero un rey sacerdote cristiano en el este. ¿Realmente podría existir un país así? La situación en Abisinia, Etiopía, también es preocupante. Desde que esos bastardos venecianos comenzaron a meterse en el Mar Rojo, el número de barcos ha ido aumentando. Dijo Aladil. Si nos descuidamos, podrían intentar entrometerse en los asuntos del Levante. El tiempo apremia y los asuntos pendientes no dejan de aumentar. Saladino chasqueó la lengua. En ese momento, Aladil frunció el ceño y habló. Definitivamente deberíamos haber cortado las cabezas de todos los prisioneros en Damieta. Ese bastardo de Balduino creó un fondo de ayuda o algo así. Entonces no habríamos recuperado el oro que perdimos en el Cairo. Y no es un riesgo tan grande que solo hayan regresado unos cientos. El verdadero problema es el fondo de ayuda en sí. Dijo Saladino. La popularidad de ese bastardo de Balduino está creciendo a un nivel inmanejable. Si esos bastardos francos desenvainan sus espadas, no tendremos más remedio que desenvainar las nuestras. Tendré que pagar pensiones a más jinetes y soldados. Aumentar el número de beneficiarios de pensiones sin cuidado supondrá una gran carga para las finanzas. Supongo que tendré que sacar más dinero de mis arcas. Saladino sonrió. No debemos dar la impresión de que somos peores que los francos. Siempre debemos estar un paso por delante de ellos. Incluso si no lo hace, el pueblo del Levante y Egipto ya lo sigue, hermano mayor. ¿No recitan todo su nombre en las mezquitas? Puede que ahora sea así. Pero no creo que lo sigan haciendo después de que yo muera. Vámonos. No es momento de estar holgazaneando así. Nosotros también debemos preparar contramedidas. Dijo Saladino, tirando de las riendas. Los dos atravesaron el coto de caza, escoltados por soldados kurdos. Jerusalén. Cuartel general de la Orden de los Hospitalarios. Gernial se rascó la cabeza mientras miraba el dibujo frente a él. No importa cómo lo mire, es asombroso. Un sello que imprime un dibujo tan grande. Miró a Caen, que estaba de pie frente a él, y preguntó. No importaba cómo lo mirara, el atuendo verde destacaba. ¿Significa que tú hiciste esto? Quien lo propuso por primera vez fue el señor Balduino, no, su majestad. Dijo Caen. Señaló la imprenta y dijo. Fue su majestad quien sugirió usar una prensa de vino. Cierto, fue su majestad quien ideó las torres de señales en primer lugar. Y el elixir también. Dijo Gernial. Se acarició la barba con expresión pensativa. En ese entonces, no pensé que llegaría a sentarse en el trono. Realmente no se puede predecir el futuro. Giró la cabeza y miró la imprenta.
Aunque él había diseñado incluso las torres de señales, este era el primer tipo de dispositivo de este tipo que veía. Pensé que el señor traería algo nuevo, pero, explícamelo de nuevo. Todavía no lo entiendo bien. Primero, hay que hacer la plancha de madera que se entintará e imprimirá. Después de eso, Caen continuó su explicación. Después de escuchar toda la explicación, Gernial se rascó la cabeza. Es más simple de lo que pensaba. Muy simple. ¿Por qué los romanos no pensaron en esto antes? Recibió las planchas de madera que le entregó Caen. Tu nombre es Caen, ¿verdad? ¿Hiciste tú mismo estas planchas de madera? Se podría decir que sí. La mayoría las hice por diversión. Es muy elaborado. Siento como si estuviera viendo un vitral bien hecho. Ya he trabajado como carpintero antes. Caen asintió. Gernial las fue pasando una por una, examinando las planchas de madera. ¿Es esta la plancha de madera que imprime los mapas de la ciudad santa? Tiene números grabados. Murmuró. Letras y números. Esto es asombroso. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en copiar a mano la Biblia? Dijo Gernial, negando con la cabeza. Probablemente no lo sepas. Incluso con decenas de sacerdotes trabajando, lleva de varios meses a más de un año. Y si incluye ilustraciones elaboradas, lleva mucho más tiempo. Murmuró. Poder imprimir dibujos, letras y números. Si se hace bien, podría reemplazar por completo la copia a mano. Gernial siguió mirando las planchas de madera. Una de ellas capturó su atención. Un rey con una máscara de plata montado a caballo. Cualquiera podía reconocerlo a simple vista. ¿No es este el difunto rey, su majestad Balduino IV? Es una ligera modificación de la escena que vi en la coronación. Caen se rascó la nuca. Por supuesto, hay una ligera diferencia con la realidad, pero... es una imagen majestuosa. ¿Has intentado imprimir esto con la imprenta? Lo hice por diversión, así que aún no lo he impreso. Entonces probemos esto primero. Si sale bien, podría convertirse en un dibujo para colgar en las iglesias. Los dos se acercaron juntos a la imprenta e insertaron la plancha de madera. Con el tiempo, los sacerdotes de los alrededores se fueron reuniendo uno por uno. ¿Qué sucede? No lo sé. Dijeron que iban a imprimir algún dibujo. Con el tiempo, el murmullo fue creciendo. Menos de una semana después, dibujos que representaban a Balduino IV aparecieron por todo Jerusalén. Capítulo 157. Palacio Real de Jerusalén. Puede firmar aquí, Su Majestad. Y también aquí. Miré fijamente los documentos frente a mí. Mis ojos estaban tan secos como si estuviera en el desierto, después de mirar papeles durante horas. Con la repentina muerte de Balduino IV, me vi inmediatamente arrojado a los asuntos de Estado. El papeleo parece no tener fin. Y hay una cosa más que debo decirle, Su Majestad. Dijo Balián, carraspeando. Un rey es el ser más noble y venerable de su reino. Eso debe sentirse en su forma de hablar y actuar. Eso significa que hable de acuerdo con mi estatus de rey. Bueno, es cierto que mucha gente se ha sorprendido al oír mi forma de hablar hasta ahora. Me aclaré la garganta y respondí. Entendido, Sir Balián. No es solo por su majestad, sino por el prestigio del reino. Dijo Balián con una sonrisa. No es fácil ser rey. Desde los diversos ingresos fiscales, las luchas de poder de los nobles, el ejército, la diplomacia, hasta la iglesia. Había una montaña de cosas que revisar. ¿Significa que Balduino IV manejó todas estas tareas con su cuerpo enfermo? Miré mis brazos entumecidos. Incluso usando mis sentidos, no me sentía tan cansado como antes. Recordé las palabras que dijo el cuervo el día de la coronación. No morirás de debilidad por ahora. ¿Realmente ese cuervo arrogante era un dios? Más que un dios, parecía un espíritu maligno. Si hubiera aceptado la propuesta, ¿Balduino IV seguiría vivo? De todos modos, no obtendría una respuesta por mucho que lo pensara. Dejé la pluma y miré a Balián. ¿Cómo van los preparativos del funeral? Los preparativos básicos ya están terminados. Ah, ¿y hay algo más que debo informarle? Sacó algo de su pecho y me lo entregó. Un dibujo que parecía impreso con una imprenta. En el centro se veía un hombre montado a caballo. Dicen que la Orden de los Hospitalarios lo imprimió por su cuenta.
Es un dibujo del difunto rey, Su Majestad Balduino IV. Dijo Balián. Ya se ha extendido por las iglesias y las calles. Yo lo aprobé. Parece que se ha difundido mucho en este tiempo. Dije, aceptando el papel. Habían pasado solo unos días desde que la Orden de los Hospitalarios solicitó imprimir un dibujo en conmemoración de Balduino IV. No esperaba que ganara popularidad tan rápido. Así que fue usted quien lo impulsó, Su Majestad. Cuando oí hablar por primera vez de la imprenta, me pareció un juguete divertido, pero... Balián se rascó la cabeza. Hasta el punto de mover el corazón del pueblo. Ahora entiendo por qué Su Majestad solo permitió su uso a la Orden de Caballería. Es un objeto muy poderoso. Asentí. En esta época, por supuesto, no existían medios de comunicación como la televisión o la radio. El dibujo era un medio de propaganda simple pero poderoso que incluso aquellos que no sabían leer podían entender. Pero, ¿era correcto usar así la muerte de Balduino IV? Probablemente no me importaría si fuera por el bien del interés nacional, pero... Tamborilé sobre la mesa. Supongo que no hay nada de malo en un dibujo que conmemora la muerte de un rey. También ayudaría a la unidad del reino. Podríamos incluso enviar los dibujos a Europa. ¿Enviar dibujos a Europa? ¿Qué quiere decir con eso? Estos dibujos. Si a eso le sumamos las historias de los juglares, murmuré. En este momento, Europa estaba en pleno fervor por las cruzadas. Pero esa era una moda que yo mismo había creado. Ahora que había regresado a Jerusalén, el ambiente se habría calmado un poco. Si hubiera una historia adecuada, podría reavivar esa chispa. Un rey leproso que luchó para proteger su reino hasta el momento de su muerte. ¿Qué historia podría ser más conmovedora que esa? No hay ningún caballero en Europa que no conozca el Cantar de Roldán, ¿verdad? El poema épico sobre Roldán, un caballero que seguía a Carlomagno, luchando valientemente contra un gran ejército musulmán antes de morir. Aunque había diferencias con la historia real, los europeos aceptaban esta historia como verdad. Lo mismo sucedía con la leyenda del rey Arturo. Balduino IV también podría convertirse en eso. No había necesidad de inventar mentiras como en el Cantar de Roldán. Lo que realmente sucedió era suficiente para conmover. Balián, al escuchar mis palabras, asintió. Nadie habrá hecho un sacrificio mayor que Su Majestad Balduino IV. De paso, podríamos celebrar un concilio. Le encargaré también los preparativos del concilio. Un concilio, ahora sería el momento más apropiado. Hay que resolverlo antes de que comience la Tercera Cruzada. Están las ciudades italianas, Inglaterra, Francia, el Imperio Romano de Oriente, e incluso los reinos de Abisinia, Etiopía. Sin un concilio, la cooperación será imposible. Dije, sonriendo. Católicos romanos, ortodoxos orientales, e incluso coptos ortodoxos de Etiopía y Egipto. ¿El verdadero equipo de ensueño cristiano? Un concilio era un evento donde sacerdotes y teólogos cristianos se reunían para discutir doctrinas y normas. La primera cruzada se formó en el concilio de Clermont en 1095. Pero lo que yo quería no era solo un concilio católico romano, sino un gran concilio ecuménico donde se reunieran todas las denominaciones cristianas. Pero cuantos más capitanes hay, más difícil es fijar el rumbo. Si no se llega a un compromiso, dijo Balián. La situación podría empeorar. Constantinopla, Roma, Abisinia, todos pensarán que Su Majestad se pondrá de su lado. Entonces dejemos que piensen eso. Me estiré largamente. Que esperaran mi ayuda significaba que, a su vez, dependían de mí. Supongo que todos vendrán al concilio. Era el momento de cosechar las semillas que había sembrado en Europa y en el Imperio Romano de Oriente. Una vez que vengan a Jerusalén, tendrán que tomar una decisión, les guste o no. O la gran unificación, o la gran división. La rueda del mundo giraba en torno a Jerusalén. Imperio Romano de Oriente. Constantinopla. ¿No envió ya una delegación de felicitación a Jerusalén? ¿Iba a enviar más delegados esta vez? Preguntó la emperatriz Inés, incorporándose en la cama. Miró a su esposo, Alejo II. El señor Balduino, no, el rey Balduino, ha solicitado un concilio ecuménico. Dijo Alejo II. Se puso las vestiduras imperiales con la ayuda de los sirvientes. Es el primer concilio ecuménico en casi 300 años.
Debemos tomar la iniciativa de alguna manera. ¿Es por eso que anunció que se uniría a la Tercera Cruzada? Inés se levantó, cubriéndose. Agarró el brazo de Alejo y preguntó. No ha pasado mucho tiempo desde que terminó la última campaña. Si toma partido por Jerusalén tan abiertamente, dijo ella, podría provocar el rechazo de los ciudadanos. No estoy simplemente tratando de ayudar a Balduino. Jerusalén es como un escudo que protege al imperio de los sarracenos. Alejo negó con la cabeza. Miró a su esposa con una sonrisa. Para ser precisos, no voy a unirme a la cruzada, sino a liderarla. Si Jerusalén sobrevive, el imperio también estará a salvo. ¿Y si la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente se unen de nuevo? Murmuró. Quizás podría ser una oportunidad para extender nuestro poder hacia Occidente de nuevo. Aunque a tu familia en Francia no le hará gracia. Yo ya soy la emperatriz del Imperio Romano, Alejo. Dicho esto, Inés bajó la mirada hacia sus manos. Manos pequeñas, todavía en crecimiento. Y una emperatriz debe cumplir con los deberes de una emperatriz. No me iré de inmediato, Inés. No hay necesidad de que yo participe personalmente en el concilio. Suspiró. Por ahora, esperemos que el concilio termine bien. Balduino se pondrá de su lado, su majestad. Dijo Inés, sonriendo. Porque será su majestad, y nadie más, quien protegerá Jerusalén. Sur de Aquitania. ¿Juras ante Dios que lucharás por la protección de Jerusalén? Lo juro. Respondió Ricardo, arrodillándose. Mientras sonaban las trompetas, caballeros y soldados levantaron sus espadas y lanzas. Entonces, te confío esta espada sagrada. El honor y la gloria de la corona inglesa dependen ahora de ti. Duque de Aquitania, Ricardo. Mi gloria será la gloria de su majestad y de la corona inglesa. Ricardo aceptó la espada y se levantó. El joven Enrique y él se abrazaron, y los vítores de la gente estallaron. Detrás de Ricardo, se levantó un caballero. El joven Enrique lo miró y sonrió. Sir William Marshall. Has asumido el deber de cumplir el voto de la cruz en mi lugar. Por favor, haz que yo y el reino nos sintamos orgullosos. Haré lo mejor que pueda, su majestad. ¡Viva Inglaterra! Larga vida a su majestad el rey Enrique. Los vítores continuaron. El joven Enrique se acercó a Ricardo y le susurró. Pregunto si los preparativos van bien. Padre partirá primero. Dicen que no hay suficientes barcos para que todos nos vayamos ahora mismo. Dijo Ricardo en tono indiferente. Después de eso, rodearemos el oeste de Francia y iremos hasta Chipre. Si el Señor lo quiere, llegaremos a salvo. Puedes estar tranquilo por Aquitania mientras estés fuera. Yo y la Iglesia de Roma la protegeremos personalmente. Pero no servirá de nada si Felipe no deja Francia. Respondió Ricardo. ¿No está inventando todo tipo de excusas para no ir? Sí, Felipe no tendrá más remedio que ir al final. Pero si el ambiente cambia, ya le he enviado una carta de Balduino. Quizás él pueda pensar en alguna. Ricardo se encogió de hombros. He oído que ha ascendido al trono de Jerusalén. Yo también lo he oído. El joven Enrique asintió. Continuó hablando en un tono muy excitado. El rey de Jerusalén. No debe haber deber más sagrado y noble que ese. Si yo fuera mi hermano, me habría conformado con Inglaterra. Dijo Ricardo, sonriendo. El rey de Jerusalén. Le aseguro que ese puesto es más difícil que administrar una pocilga en el infierno. Balduino ha convocado un concilio. La noticia de que el reino de Jerusalén había convocado un concilio se extendió por toda Europa en un instante. Desde Francia, Inglaterra, Italia hasta Hispania, España, numerosos cristianos hablaban sobre el concilio. Entre ellos, también se incluían los alemanes. Convocar un concilio con el emperador griego, romano de Oriente, sin decirme ni una palabra. La Iglesia de Roma finalmente ha perdido la cabeza. Gritó el emperador Federico, respirando con dificultad. ¿No es esto un desprecio flagrante hacia nuestro imperio? En realidad, este concilio está siendo liderado por el rey Balduino. Si su majestad imperial le enviara una carta primero, ¿me estás diciendo que me incline primero ante ese mocoso? ¿El que me insultó y humilló delante de todos los europeos? Una concesión.
Su Majestad Imperial hizo una concesión por el bien de la paz en Europa. Dijo la emperatriz Beatriz. No es momento de luchar contra Jerusalén. El duque Enrique está ganando cada vez más poder en el norte. Fue Balduino quien apoyó a ese odioso tipo. Está engañando a los súbditos del imperio con esos estúpidos pedazos de papel llamados certificados sagrados. Su Majestad Imperial. Justo tenía algo que informarle sobre los certificados sagrados. Dijo el administrador financiero, inclinando la cabeza. Cada día, más pueblos están usando los certificados sagrados. Si esto continúa. ¿Qué? ¿Qué pasaría si las órdenes de caballería no canjean los certificados sagrados por dinero en efectivo? Continuó diciendo el administrador financiero. Hace poco, la corona de Jerusalén integró todas las órdenes de caballería bajo su mando directo. Si el rey Balduino solo diera la orden a las ramas alemanas de las órdenes, el certificado sagrado se convertiría en basura sin valor. No, correcto. ¿Cómo se atreve a esparcir este veneno en mi imperio? Murmuró el emperador Federico, tirándose de la barba. Ese bastardo de Balduino ayudó a Enrique con esto en mente. Creó los certificados sagrados no para la defensa de la ciudad santa, sino para atacarme a mí y al imperio. Las arrugas en su frente se profundizaron. Desde su regreso de Italia, sus arrugas no habían hecho más que aumentar día a día. No he podido dormir bien desde ese día. Desde ese maldito día. La emperatriz Beatriz extendió la mano y lo acarició. Por ahora, envié un representante del imperio al concilio, junto con la delegación papal, Su Majestad Imperial. Sí, supongo que tendré que hacer eso por ahora. El emperador Barbarroja suspiró profundamente. Al final, tendré que darle algo a Jerusalén. Capítulo 158. La muerte de Balduino IV y la ascensión al trono de su sobrino, Balduino V. A pesar de la repentina confusión en torno al trono, la gente del reino de Jerusalén continuaba con su vida diaria. ¿Oíste la noticia? Dicen que pronto se celebrará un concilio en Jerusalén. Oí que también vendrá una delegación de Constantinopla. Pronto estará abarrotado de gente. Delegaciones no solo de Roma, Constantinopla y Alemania, sino también de la lejana Abisinia. Esta noticia se extendió rápidamente por todo el reino. Decenas de barcos entraban y salían de los puertos, y los comerciantes preparaban los suministros necesarios para las delegaciones. Los peregrinos procedentes de Europa, como lo habían hecho durante cientos de años, rezaban mientras pasaban por Jerusalén y Belén. Vi este mismo dibujo en Acre, Tiro y Trípoli. ¿Significa eso que una sola persona dibujó todos estos? La gente miraba el dibujo de Balduino IV pegado en la puerta de la iglesia. Las decenas, cientos de dibujos idénticos eran suficientes para atraer la atención de la gente. Miraban al rey leproso y lo conmemoraban a su manera. Pero no todo fue un ambiente pacífico. A medida que se acercaba el concilio, estallaron fricciones por todas partes. Había peleas a puñetazos en las tabernas, y en un pueblo de colonos fundado por inmigrantes del Imperio Romano de Oriente, un hombre fue capturado tras intentar prender fuego. Los fieles ortodoxos, que vivían en el Levante desde los tiempos del Imperio Romano, y los fieles católicos romanos, que habían llegado de Europa. La lucha, que había durado cientos de años, se reavivó. Nosotros, los romanos, vivíamos en Jerusalén desde el principio. ¿Sabes cuántos fieles ortodoxos mataron los cruzados latinos cuando conquistaron Jerusalén? El problema inicial fue que la Iglesia romana añadió la cláusula filioque. El Espíritu Santo procede solo del Padre. Tú, bastardo, eres un seguidor de los bogomilos. Herejes que siguen el maniqueísmo. Yo soy cristiano. ¿Qué dices de ser cristiano? El alboroto en torno a la doctrina y la historia fue creciendo a medida que se acercaba la fecha del concilio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todos tenían una respuesta diferente a esa pregunta. Palacio Real de Jerusalén. Era un problema que inevitablemente estallaría algún día, Balduino. Dijo Teodora, suspirando. No son pocos los inmigrantes que han llegado de Constantinopla esta vez. Una sociedad donde el catolicismo romano es la corriente principal les resulta inevitablemente extraña. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando. Dije mientras caminaba. Teodora y yo paseábamos juntos por el jardín. El estanque en el centro del jardín llamó mi atención.
Dorado, blanco plateado, marrón amarillento, etc. Las carpas del estanque tenían varios colores. Incluso las carpas se llevan así de bien, pero los cristianos se están matando entre ellos. La Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla habían continuado la lucha desde la Gran División Oficial de 1054. El concilio encendió ese antiguo conflicto. Seguramente hay gente incitando al conflicto desde las sombras, dijo Teodora, deteniéndose. Tanto la Iglesia de Roma como Constantinopla deben haber enviado gente a las calles. ¿Enviar gente? ¿Qué? ¿Te refieres a eso? Entendí el significado de las palabras de Teodora. Este concilio era una lucha por quién tomaba la iniciativa. Ni Roma ni Constantinopla querrían ceder. Era obvio que ambos lados enviarían gente para manipular la opinión pública. Al contrario, es un alivio que haya poco intercambio con el lado de Abisinia, Etiopía. Si ellos también se hubieran unido, se me escapó una sonrisa sin darme cuenta. Se habría desatado un verdadero caos. Me rasqué la cabeza. Lidiar con las delegaciones de cada iglesia no era un problema. Pero calmar al pueblo que peleaba por asuntos religiosos no era fácil. Especialmente cuando la Roma italiana y la Roma oriental estaban moviendo hilos por detrás. Tal como yo lo hice en Egipto, Saladino podría intentar aprovechar esta situación. Sunitas y chiitas. Iglesia latina e Iglesia de Constantinopla. Si estallara una masacre entre los fieles, sería imposible de controlar después. En ese momento, Teodora habló. Recorreré los pueblos de colonos con otros nobles. No se atreverían a pelear frente a mí, ¿verdad? Entonces podrían interpretarlo como que la familia real favorece solo a los griegos, no a los inmigrantes del Imperio Romano de Oriente. Negué con la cabeza. Teodora también provenía de la familia imperial romana de Oriente. Si el conflicto se intensificaba, el fuego podría salpicarle a ella. Entonces no habrá más remedio que emitir un decreto real. Que aquellos que provoquen peleas serán castigados sin importar a qué iglesia pertenezcan. Teodora frunció el ceño y dejó de hablar. Aún así, no hay forma de que la pelea se detenga. Si se pudiera haber resuelto con una sola palabra, la iglesia no se habría dividido en primer lugar. Nos detuvimos frente al estanque. Lancé trozos de pan y las carpas se arremolinaron. Me quedé mirando la escena. Ni Teodora ni yo podríamos recorrer el reino personalmente. No solo tomaría demasiado tiempo, sino que no parecía que fuera a ser efectivo. El único método posible es el que dijo Teodora, emitir un decreto real para detener el conflicto. Pero el conflicto entre las dos iglesias era demasiado grande para detenerlo con esa curita. Seguí pensando. No soy el único gobernante que ha experimentado algo así. En esta era, la identidad de nación y pueblo aún no existía claramente. La gente consideraba la región donde vivía, su linaje y la religión que profesaba como su identidad. ¿Qué se necesita para unirlos? ¿Tengo que convertirme en una especie de Goebbels medieval? En ese momento, una idea cruzó mi mente. Una idea tan obvia que me hizo reír. No seguirán peleando si tienen un enemigo externo al frente. ¿Un enemigo externo? ¿Te refieres a Saladino? Preguntó Teodora. Pero él es astuto. Sabe que atacarnos durante el concilio sería perjudicial para él. Tienes razón. Pero no hay necesidad de esperar a que Saladino ataque. Me acaricié la barbilla. Aunque no fuera una guerra total, se necesitaba un golpe decisivo. Un golpe decisivo y lo suficientemente fuerte como para desviar la atención de todos. ¿Dónde se puede obtener el máximo beneficio con el mínimo de tropas? La Meca. Dije, mirando a Teodora. La Meca. Para los musulmanes, una ciudad santa más importante que Jerusalén y donde se encuentra el templo de la Kaaba. Debemos atacar la Meca. Al oír mis palabras, Teodora frunció el ceño. Pero no es la Meca la ciudad santa de los musulmanes. Para ellos, es como Jerusalén para nosotros. Si los musulmanes se levantan en armas, eso sería si ocupáramos la Meca. No tengo intención de hacerlo. Al menos, por ahora. Dije, sonriendo. Un ataque a la ciudad santa del enemigo. No habría mejor material de propaganda que este. Entonces es prácticamente un ataque suicida. ¿A quién se lo vas a encargar? Preguntó Teodora, entrecerrando los ojos.
No estarás pensando en ir tú mismo, ¿verdad? Me gustaría, pero tengo demasiado que hacer aquí. No puedo abandonar el concilio. Pasamos el estanque y volvimos a entrar al palacio. Había una persona perfectamente adecuada. Una persona útil para este tipo de misión suicida. Giré la cabeza y miré a Teodora. Para llevar a cabo un plan descabellado, se necesita a una persona descabellada. El señor de Kerak, Renaud. El potro desbocado de los cruzados. Con suerte, podría matar 2 pájaros de un tiro. A la mañana siguiente. Palacio Real de Jerusalén. Maldita sea. Renaud soltó un bufido y dejó la copa. Me trajiste esto para que lo beba. Te dije que trajeras elixir. Lo siento, mi señor. Renaud chasqueó la lengua mientras miraba al sirviente que salía corriendo. Inspeccionó la habitación. No había señales de que Balduino apareciera. El nuevo rey de Jerusalén. Renaud contuvo un bufido. Balduino tenía un poder misterioso. Una mirada que parecía penetrarlo todo. Además, Eilat, Europa, y luego la batalla de Atin. No había nadie en Jerusalén que no conociera las hazañas de Balduino. Renaud contuvo el aliento y maldijo en voz baja. Con la caída de Gui y sus compañeros, la influencia de Renaud también había caído más bajo que nunca. Y además, Balduino ascendió al trono sin mi ayuda. El nuevo rey de Jerusalén no le debía absolutamente nada. Justo cuando iba a beber el elixir que trajo el sirviente, la puerta se abrió de par en par. Renaud miró al hombre que entraba en la habitación. Una capa blanca como la nieve y una corona brillante con joyas incrustadas. Era Balduino. Señor Renaud, has llegado antes de lo que pensaba. Estaba de camino a Jerusalén cuando envió la misiva. Renaud reprimió a duras penas el retortijón de estómago. Se levantó e inclinó la cabeza con la mayor cortesía posible. Si no fuera por la amenaza de Saladino, habría podido asistir a la coronación de su majestad. No se puede culpar a un señor por proteger sus tierras. ¿Verdad? Lo entiendo. Balduino se sentó en el asiento de honor con su característica sonrisa. Una expresión que lo sabía todo. Renaud se sentó en su silla con una sonrisa forzada. Sus miradas se encontraron en el aire y un silencio siguió. Siempre luché junto al difunto rey, su majestad Balduino IV. Incluso derrotamos al gran ejército de Saladino en Mongisard. Dijo Renaud. Si su majestad me lo permite, lucharé ahora por su majestad Balduino V. Por supuesto, no hay razón para no permitirlo. Pero hay algunas cosas que debemos verificar primero. Ante sus palabras, Renaud mordió el labio con fuerza. La batalla en los cuernos de Atin. Dijo Balduino, mirándolo directamente. En ese momento, tus caballeros lucharon del lado del conde Gui. ¿Cómo explicas eso? Esos hombres no tienen nada que ver conmigo. Dejaron Kerak sin mi permiso. Yo nunca ayudé a Gui. Dijo Renaud, secándose el sudor frío. Ya veo. De nuevo, hubo silencio. Balduino se levantó y dijo. Entonces supongo que no tendrás problema en jurarme lealtad. A menos que no quieras reconocerme como rey. Por supuesto, su majestad. Renaud se levantó de su silla y se acercó a Balduino. Tras dudar un momento, se arrodilló. Juntó las manos y esperó a que Balduino las tomara. Su majestad, seré el leal vasallo de su majestad el rey. Después de eso, Renaud se levantó y abrazó a Balduino. Ocultó la furia hirviente detrás de una sonrisa. Por ahora, debía agachar la cabeza y esperar a que pasara la tormenta. Una vez que regresara a Kerak, ningún rey en Jerusalén podría interferir con él. Confío en que serás un vasallo excelente. Como lo fuiste para el difunto rey. Balduino lo miró con una sonrisa indescifrable. He estado indeciso hasta ahora. Pero ya no hay necesidad de eso. Dijo él. Renaud, señor de Kerak. Tengo una misión para ti, mi leal vasallo. Una misión más noble y sagrada que cualquiera que haya emprendido un señor cruzado. Una misión, ¿qué quiere decir? Renaud frunció el ceño sin darse cuenta. Planeo atacar la Meca antes del concilio. No hay nadie más adecuado que tú para esa misión. Dijo Balduino, palmeando su brazo. El reino y todo el levante oirán tu nombre. Probablemente los saracenos también temblarán al oír tu historia. Yo. Renaud miró a Balduino, tratando de encontrar las palabras.
Sus manos temblaban. Tengo Kerak. En una situación como esta, ¿cómo puede un señor? No tienes que preocuparte por Kerak. La corona la administrará directamente para que no haya problemas. Así que júralo aquí. Dijo Balduino con una sonrisa. Jura que conquistarás la Meca pase lo que pase. Atacar a los sarracenos. Añadió. ¿No era eso lo que más deseabas? Capítulo 159. Jerusalén. Campo de entrenamiento de los hospitalarios. Parece que están equivocados en algo. No me importa qué vida llevaron en Europa. Gritó un hombre de mediana edad, blandiendo un bastón de madera. Desde el momento en que se unen a la orden, todos ustedes son miembros de la misma orden. Son hermanos que lucharán juntos hasta el momento de su muerte. El hombre miró a los aprendices uno por uno. Tanto si tienen a un plebeyo como a un noble a su lado, morirán igual si les alcanza una espada. Garnier y Eid. Los dos observaban la escena desde fuera del campo de entrenamiento. El del extremo izquierdo y el segundo lo dejarán antes de mañana. El cuarto parece que aguantará un poco más. Sorprendentemente, hay algunos nobles que se adaptan bien. Como usted, Sir Garnier. Dijo Eid con una sonrisa. Se enderezó y jugueteó con la espada en su cintura. Aún así, todos ellos vinieron por elección propia. Yo nací y crecí en los hospitalarios, así que... No, tú también tuviste opción. Dijo Garnier. Y luchar contra los saracenos arriesgando la vida no es una elección que cualquiera pueda tomar. Tú también lo sabes. Desde que el rey Balduino ascendió al trono, el número de miembros que te siguen ha aumentado mucho. ¿Por qué me seguirían a mí, que ni siquiera he recibido la investidura formal? Siempre has luchado al lado de su majestad. Eilat, Constantinopla, Italia, Francia e incluso Inglaterra. Garnier sonrió ampliamente. Señaló a los aprendices que estaban entrenando duro. Además, en el proceso de integración de las órdenes, las fuerzas establecidas perdieron mucho poder. Miembros nuevos y jóvenes están pasando a primer plano. Murmuró con expresión pensativa. Para las órdenes de caballería, esta integración es prácticamente la última oportunidad. Una oportunidad para crear una orden pura, libre de luchas políticas y de hacer dinero. La orden solo podrá sobrevivir si la reforma tiene éxito. Y eso es exactamente lo que Su Majestad está impulsando. Por eso se tienen tantas expectativas puestas en ti. Dijo Garnier. Porque Su Majestad confía en ti. Y ganarse la confianza de un rey no es tarea fácil. Haré una recomendación al gran maestre. Pronto tú también podrás recibir la investidura formal de caballero. Ya veo. Él inclinó la cabeza. Su cota de malla tintineó al moverse. No pareces muy contento. ¿Por qué no me gustaría convertirme en miembro formal? Es solo que... Eric suspiró. Dudó un momento, miró a Garnier y estaba a punto de hablar de nuevo cuando... Sir Garnier. Estaba aquí. Un miembro de la orden se acercó jadeando. Le entregó un papel a Garnier. ¿No es el señor Renaud? Parece que sí es Renaud. Respondió Eig mirando el papel. El dibujo impreso en tinta negra era lo suficientemente claro como para reconocerlo fácilmente. La imagen del señor Renaud de pie en la cubierta de un barco. Debajo había una gran inscripción en latín. El conquistador de la Meca. Garnier y Eig miraron el papel atónitos. El miembro de la orden señaló la calle y gritó. Hay cientos de papeles como este apilados por todo Jerusalén. Se rumorea que también se están distribuyendo en otras ciudades. Renaud ni siquiera ha partido a la expedición a la Meca todavía. ¿Qué es esto? ¿No odiaba Su Majestad a Renaud desde el principio? Preguntó Eid. No parece haber ninguna razón para imprimir y distribuir dibujos de Renaud de esta manera. El señor Renaud no asumió esa misión voluntariamente. Recibió la orden de dejar Kerak a cargo de la corona y conquistar la Meca. Probablemente intentaba poner cualquier excusa para huir. Entonces, Eig aplaudió. Ha distribuido estos dibujos para que Renaud no pueda echarse atrás. Sí, Su Majestad es realmente meticuloso. Incluso ha preparado la opinión pública de esta manera. Garnier rió, agitando el papel. Y Saladino también oirá hablar de este dibujo pronto. Si se sabe que Renaud va a atacar la Meca, ni siquiera Saladino podrá quedarse de brazos cruzados. Dejó de reír y dijo. La Meca es diferente a Damieta.
Si Saladino se queda quieto sin responder, sufrirá una reacción tremenda. Entonces, murmuró Aik. Al mismo tiempo que impide que Renaud se eche atrás, también se lo ha comunicado a Saladino. Pero Renaud tampoco podrá reprocharle nada a su majestad. Después de todo, lo ha convertido en un héroe del reino de Jerusalén. Es una jugada muy astuta, dijo Garnier. Su mirada se dirigió a los aprendices que blandían espadas de madera. Esta imprenta. Giró la cabeza y miró a Aik. Quizás sea un arma más fuerte que las espadas y las lanzas. Cuartel general de la Orden de los Hospitalarios. Es la primera vez que trabajo como una mula de esta manera. Caen suspiró al escuchar los sonidos de entrenamiento provenientes del exterior. Miró la plancha de madera sobre la mesa. En la plancha estaba tallada la bandera real de Jerusalén. No te quejes tanto. Gernial se acercó riendo. Se acarició la barba y palmeó el hombro de Caen. Estás menos ocupado que cuando yo estaba construyendo las torres de señales. ¿Están listos los preparativos? Esto debería ser suficiente. El diseño no es tan complejo, respondió Caen levantando la plancha de madera. 4 cruces pequeñas rodeando una gran cruz en el centro. La bandera real de Jerusalén era fácil de reconocer para cualquiera. ¿No se supone que las banderas reales deben hacerse de seda o algo así, no de este papel barato? Su Majestad dijo que hay que hacer tantas como sea posible. Así que no podemos usar solo seda costosa. ¿Y dónde van a usar tantas? Escuché que las repartirán a los ciudadanos que las quieran. ¿Repartirlas a los ciudadanos? ¿Papeles con el emblema real? Preguntó Caen frunciendo el ceño. El emblema real era prácticamente la representación de la familia real en sí misma. Por eso existían los oficiales de armas que gestionaban los emblemas por separado. Yo tampoco sé exactamente qué es lo que pretende su majestad. Gernial se encogió de hombros. Le dio un codazo a Caen y se echó a reír. Pero mulas como nosotros solo tenemos que trabajar bien como mulas. ¿Qué respuesta obtendríamos si nos pusiéramos a pensar? Eso no es mentira, dijo Caen secándose el sudor. Desde la habitación de al lado se oía el sonido de las imprentas apretando y presionando. ¿Repartir banderas reales a quienes las quieran? Palacio Real de Jerusalén. Parece que su majestad hablaba en serio, dijo Raimundo dejando el papel que tenía en la mano. Levantó la cabeza y miró a Balián. Desde el dibujo para la expedición de Renaud hasta la bandera real esta vez. ¿Qué crees que busca su majestad? Su majestad dijo que la bandera real se convertiría en un símbolo de unidad, dijo Balián acercándose a la mesa. Extendió la mano y tomó el papel con las 5 cruces dibujadas. ¿Por qué habría mandado imprimir banderas reales al mismo tiempo que anunciaba la expedición de Renaud a la Meca? Continuó diciendo. La gente pegará estas banderas reales en las puertas de sus casas o tiendas. Mostrarán que apoyan a la Iglesia cristiana, el concilio y la expedición a la Meca. Si la atención se centra en la expedición a la Meca, el conflicto en torno al concilio disminuirá. Además, la cruz es un símbolo que tanto los católicos romanos como los ortodoxos pueden aceptar, dijo Raimundo. Pero una bandera real. ¿No sabes lo que pasará de ahora en adelante? Cuanto más se extienda esta bandera real, más se debilitará el poder de los señores. El pueblo jurará lealtad al reino mismo, no a nosotros, los señores, añadió Raimundo. A largo plazo, podría tener un efecto negativo en el reino. La corona ya controla las torres de señales. Con el paso de los días, más poder pasará al trono. Suena como si estuviera diciendo que debemos controlar a su majestad el rey. Controlarlo, de ninguna manera, exclamó el conde Raimundo. Agitó la mano en el aire. Solo me preocupaba que pudiera suceder algo inesperado en el futuro. El rey Balduino ya ha logrado demasiados méritos. Este concilio también es obra suya, dijo Balián. Es natural que el pueblo lo siga. Por supuesto, yo también lo creo, dijo Raimundo suspirando. Giró la cabeza y miró por la ventana. La luz del sol llenó la habitación junto con el viento seco de Jerusalén. No hay existencia más poderosa que un rey en quien el pueblo confía y sigue. Solo podemos rezar para que no nos dirijamos hacia un precipicio. El palacio estaba lleno de todo tipo de historias. En una habitación cercana a la de Raimundo y Balián, 2 mujeres conversaban.
No me importa qué órdenes hayas recibido en Constantinopla. Dijo Teodora frunciendo el ceño. Fulminó con la mirada a la mujer frente a ella. Llevaba ropas de seda de apariencia común, pero su mirada aguda era difícil de ocultar incluso con la seda. Aile. Ella era la jefa de la red de espionaje en el Levante que seguía las órdenes de Constantinopla. Deja de incitar a los romanos del Levante. Ahora mismo. Pero princesa Teodora, no, su majestad la reina. Nosotros no estamos incitando a nadie. Te advierto de antemano, no intentes mentirme. No soy tan tonta. Entendido. Dijo Aile. Observó la reacción de Teodora. La voluntad de Constantinopla es firme. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que el catolicismo romano domine el concilio. Dijo ella. Incluso si las dos iglesias se unifican, si es bajo el predominio católico, los ciudadanos de Constantinopla no lo aceptarán. Aunque sea para evitar tal situación, es necesario un trabajo previo. Si ese trabajo previo es incitar a la gente a pelear, eso es otra historia. Dijo Teodora poniéndose de pie. Sé bien lo que le preocupa a su majestad el Basileus, emperador. Pero mi esposo no se pondrá del lado del catolicismo romano ciegamente. Añadió. Eso te lo puedo asegurar. Pero la Iglesia de Roma ya le ha otorgado a su majestad Balduino el título de defensor de la fe, ¿no es así? ¿Eso significa? Entonces la Iglesia de Constantinopla puede darle un título similar. Eso no es un gran problema. Teodora negó con la cabeza. Pero si continúan incitando desde Constantinopla como ahora, no se sabe qué pasará. ¿Nos está amenazando? Les estoy diciendo la realidad. Dijo Teodora sonriendo. Balduino es una persona razonable. Es alguien que mantendrá la neutralidad si Constantinopla no cruza la línea. Continuó diciendo. Pero si los inmigrantes romanos siguen causando problemas, él no tendrá más remedio que intervenir. El resultado no será bueno tampoco para Constantinopla. Ahí le miró a Teodora sin decir nada. Hubo un silencio incómodo. Si la iglesia de Constantinopla se detiene, la iglesia de Occidente también debe detenerse. Para detener la pelea, ambos lados deben bajar las espadas juntos. Puedo cumplir esa condición. Transmite esto a Constantinopla también. Ni Balduino ni yo favoreceremos a la iglesia de Occidente. Dijo Teodora con una sonrisa. Ambos sabemos que el futuro del Imperio Romano y del Reino de Jerusalén depende de este concilio. No tengo más remedio que confiar en su majestad la reina. Pronto. Dijo Aile suspirando. El patriarca ecuménico de Constantinopla llegará aquí. ¿El patriarca de Constantinopla viene en persona? Murmuró Teodora frunciendo el ceño. Eso demuestra lo importante que es este concilio para el imperio. Sea cual sea el resultado. Dijo Aile. Este concilio quedará grabado en la historia para siempre. Capítulo 160. Saludo a su majestad el rey de Jerusalén. Ha pasado tiempo, conde Ardman. Miré a Ardman, que estaba de pie frente a mí. Ira, humillación y vergüenza. Parece que todavía no se le ha pasado el enfado conmigo. Bueno, es comprensible. Ya que lo derroté estrepitosamente durante la campaña de Italia. Su arrogancia de aquel entonces aún estaba fresca en mi memoria. Su Majestad Imperial no dejará pasar esto por alto. No solo castigará al Papa en Verona, sino que también le dará el castigo que merece al Señor. Pero la realidad fue todo lo contrario. El emperador Federico se arrodilló ante mí y ante el Papa. ¿Cómo se encuentra Su Majestad Imperial, el emperador Federico? Pregunté con una leve sonrisa. Escuché que hubo disturbios en el norte del imperio. Es algo común. ¿Cómo podrían unos pocos zorros atrapar a un león, por mucho que corran? Si el león es viejo, tal vez sea posible. Antes de dejar Europa, apoyé al rival del emperador Federico, Enrique el León. A estas alturas, Federico debería estar ocupado tratando de detener a Enrique el León. Y aún así, se las arregló para enviar una delegación. Estaba claro que temía este concilio. Si las iglesias de Occidente y Oriente se unieran, ¿qué pasaría con el Sacro Imperio Romano? La autoridad del emperador del Sacro Imperio Romano provenía del Papa de Roma. Dependiendo del resultado de este concilio, el Sacro Imperio Romano podría ser degradado a un mero Imperio Romano de Occidente. El emperador no podía quedarse de brazos cruzados.
Al emperador Federico le quedaban dos opciones. Partir a una campaña en Italia para someter al Papa, o enviar una delegación para detener el concilio. En una situación en la que Enrique el León se había rebelado, no habría podido partir a otra campaña. A pesar de los conflictos pasados, Su Majestad Imperial Federico todavía tiene la intención de apoyar a Jerusalén. El conde Hartmann carraspeó. Ocultó sus emociones como un diplomático experimentado. Caballeros reclutados en todo el imperio ya están en camino a Jerusalén. Si Su Majestad lo permite, podremos fundar una nueva orden de caballería en la Ciudad Santa. Una orden de caballería formada por alemanes. Es un regalo inesperado. Además de esto, Su Majestad Imperial ha prometido un apoyo total a Jerusalén. Lo único que el imperio pide a cambio es amistad. Miré a Hartmann. No parecía haber ningún truco sutil. ¿Me están diciendo que apoyarán con una orden de caballería a cambio de que me ponga de su lado en este concilio? Es como si la orden teutónica apareciera antes que en la historia original. De cualquier manera, es un beneficio para mí. No hay razón para rechazar caballeros gratis. A veces, la amistad es el precio más alto. Todo depende del resultado del concilio. Lo sé. Dicho esto, me levanté del trono con una sonrisa. Vamos juntos a la sala de conferencias. Los otros obispos y delegaciones nos están esperando. Al pasar por el pasillo, apareció la sala de conferencias. Al vernos, el heraldo sacó apresuradamente un papel. El defensor de la fe, el glorioso rey de Jerusalén. Todos en la sala se levantaron y me presentaron sus respetos. Todos tenían vestimentas, atuendos y apariencias diferentes. Desde la delegación de obispos de Roma, el grupo del patriarca Teodosio de Constantinopla, hasta los sacerdotes negros de Etiopía y Egipto. Mientras tanto, los obispos de Roma y Constantinopla fingían no verse. Parecen niños que acaban de pelearse en el aula. Entonces, ¿mi papel es el de maestro que reconcilia a los niños? Bienvenidos a todos a la ciudad santa de Jerusalén. Dije, mirándolos uno por uno. Junto a la delegación de Etiopía había intérpretes. Gracias por su hospitalidad, Su Majestad Balduino V. Dijo el obispo de Roma. Su Santidad el Papa se alegró mucho al escuchar la noticia de su ascensión al trono. No solo su Santidad, sino también los fieles de Italia y de toda Europa rezan por la seguridad y la gloria de la ciudad santa de Jerusalén. Esperamos que a través de este concilio, el Basileus, emperador, también se alegró mucho con la noticia de su ascensión, Su Majestad. Interrumpió el patriarca Teodosio. Envió regalos para celebrarlo. Eso demuestra lo mucho que el Basileus valora a Jerusalén. Su Majestad Imperial Federico, el emperador del Sacro Imperio Romano, también ha abierto el tesoro imperial para la ciudad santa de Jerusalén. Esta vez intervino el conde Hartmann. ¿Es mi imaginación o enfatizó especialmente romano y emperador? La sutil guerra de nervios pronto se convirtió en una ruidosa discusión. En Constantinopla hemos proporcionado incluso una flota para la expedición a Egipto y colonos. ¿Cómo pueden llamar apoyo a expulsar a los pobres que no podían mantener hacia la ciudad santa? Para empezar, ¿por qué el Papa no vino personalmente a Jerusalén? El patriarca ecuménico de Constantinopla, Teodosio, vino en persona. Patriarca ecuménico. Su Santidad el Papa es quien abarca a todos los patriarcas. En medio de los gritos, los únicos que guardaban silencio éramos yo y los sacerdotes de Etiopía. Me acerqué a los sacerdotes negros. Creo que debo disculparme. Ni siquiera pude ofrecerles una ceremonia de bienvenida adecuada. Los caballeros de Jerusalén derramaron sangre y lucharon por el reino de Zahue y Su Majestad el Rey Lalibela. El intérprete tradujo las palabras de los sacerdotes con torpeza. Nuestro rey desea expandir los intercambios con Jerusalén y otras iglesias. Pensamos que este concilio sería una buena oportunidad, pero... Uno de los sacerdotes soltó una risita. Parece que la brecha entre las iglesias es más profunda de lo que pensábamos. Yo también lo creo. Dije riendo. Los obispos estaban peleando sin ceder ni un centímetro. Han estado repitiendo esto durante cientos de años. No es un problema que se pueda resolver anunciando que he recibido una revelación. El Señor desea la unión de las iglesias de Occidente y Oriente. Incluso si afirmara esto, era seguro que pelearían por los detalles. Esto era, al fin y al cabo, una lucha de poder. Una feroz batalla en la que si uno gana, el otro pierde.
catolicismo romano y ortodoxia oriental. Ninguno de los dos renunciaría a la iniciativa. Además, la familia imperial romana de Oriente y el Sacro Imperio Romano se habían entrometido para intentar atraerme a mí y al reino de Jerusalén a su bando. Entonces, tendré que cambiar mi objetivo. El concilio tenía que tener éxito a toda costa. Entonces, tendría que cambiar las condiciones previas. Me levanté de mi asiento con una amplia sonrisa. Era hora de comenzar otra obra de teatro. Jerusalén. A medida que los obispos llegaban uno a uno para asistir al concilio, la ciudad de Jerusalén se llenaba de emoción. El pueblo mostraba su apoyo al concilio pegando el emblema real de Jerusalén en tiendas y casas. ¿No fue aquí en Jerusalén donde se celebró el primer concilio? Como dijo el apóstol Pablo, dicen que todos estos dibujos fueron hechos por la orden de caballería. ¿Cuántos pintores se necesitaron para dibujar cientos de copias así? A mi parecer, una sola persona los dibujó todos. Si no, no podrían ser tan idénticos. La historia de la expedición de Renaud, que había partido para conquistar la Meca, también calentaba las tabernas y las calles. En medio de esto, llegó la noticia de que Balduino V había recibido una nueva revelación. El Señor se me apareció anoche y me dijo que este concilio será un éxito. Al conocerse sus palabras, el pueblo cayó en un ambiente festivo. Pero el ambiente de las delegaciones de cada país era diferente. Inmediatamente se dispusieron a averiguar las verdaderas intenciones de Balduino V. Dice que recibió una revelación de que el concilio tendrá éxito. Entonces, ¿de qué lado está el rey Balduino? Seguramente Constantinopla le prometió una recompensa mayor. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Balduino V ascendió al trono a través del patriarca latino, no fue coronado por un obispo de Constantinopla. ¿No estará la Iglesia de Roma tratando de otorgarle otro título nuevo? Al final, Balduino V es un rey de la Iglesia latina. ¿No es el reino de Jerusalén en sí mismo latino? Entonces, ¿a quién apoya el rey Balduino? Los obispos de Occidente y Oriente sospechaban unos de otros. No había ninguna información segura. Balduino V simplemente asistía a las reuniones y sonreía. No tomaba partido por nadie, y eso sumía todo en una mayor confusión. Pasaban los días y la fecha de apertura del concilio se acercaba. La noche anterior a la apertura. Las delegaciones de Roma, Constantinopla y Alemania pasaron la noche en vela con expresiones de ansiedad. El destino de nuestra Iglesia Católica depende de este concilio. Debemos ganar en este concilio para proteger el futuro del imperio y de la Iglesia. Su Majestad Imperial Federico ordenó impedir la unión de las iglesias a toda costa. Las voluntades de los dioses chocaban mientras la noche se profundizaba. Eilat. Pretenden atacar la Meca con solo 3 barcos. Gritó Renaud, pisando fuerte en la cubierta. Esto es una locura. Una completa locura. Vinimos aquí con la orden real de atacar la Meca. Así que será mejor que dejes de quejarte. Gruñó Ruark. Él y los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro subieron a la cubierta con hachas. Los caballeros de Renaud se enfrentaron a ellos. ¿O es que el perro loco de Kerak se asustó con tan poco? ¿Cómo se atreve un simple mercenario venido de Grecia? Dijo Renaud con el rostro enrojecido. Será mejor que cuides tu lengua. Por muy perros de caza amados por su majestad que sean, los mercenarios son solo mercenarios. Si mueves mal la lengua, podrías sufrir una gran desgracia. No somos simples mercenarios, conde Renaud. Respondió Ruark. Somos los guardianes del Santo Sepulcro que protegen Jerusalén y guerreros que han luchado toda su vida. Si quieres pelear con nosotros, te aceptaremos en cualquier momento. Que unos tipos a los que solo les importa el dinero protejan Jerusalén. Es lo más gracioso que he oído en mi vida. Escuché mucho sobre ti, Renaud, desde que estaba en Miklagar, Constantinopla. Dijo Ruark. Dicen que atacaste la isla de Chipre, que era territorio imperial, robaste dinero y violaste a las monjas de la iglesia. Añadió levantando su hacha. ¿Crees que alguien que hizo tal cosa tiene derecho a proteger Jerusalén? ¿Acaso tus antepasados vikingos no hicieron lo mismo? Dijo Renaud con una sonrisa burlancia. Los que siguen a la iglesia griega son lo mismo que los sarracenos. Y a los sarracenos se les puede matar tanto como se quiera. Entonces deja de quejarte y prepárate para luchar. Dijo Ruark con tono frío.
Iremos a luchar contra los saracenos como querías. ¿O tienes algo más que decir? Jerusalén. Su Majestad. El concilio comenzará pronto. Eik llamó a la puerta del despacho con la respiración contenida. Su Majestad. Entra, Eik. Al abrir la puerta y entrar, lo recibió una pila de papeles sobre el escritorio. Balduino se estaba vistiendo con la ayuda de los sirvientes. Terminaré pronto, espera un poco. Entendido. Eik se cruzó de brazos y suspiró. Pasaron unos segundos y, sin darse cuenta, empezó a dar golpecitos con el pie. Su Majestad, dígamelo ahora. ¿Decirte qué? ¿De qué lado se pondrá en este concilio? Dijo Eik. Una vez que abrió la boca, las palabras salieron a borbotones. Los delegados de Roma sospechan que Su Majestad se ha aliado con Constantinopla. Por el contrario, la delegación de Constantinopla sospecha que Su Majestad está del lado de Roma. Genial. Esa es exactamente la situación que quería. ¿La situación que quería? Entonces, ¿cuál de los dos es? La respuesta es simple. Si tengo que explicarlo. Balduino, ya vestido, se acercó caminando. Eik lo miró atónito. Digamos que estoy del lado de Jerusalén. Añadió estallando en risas. Bueno, vámonos. Llegaremos tarde al concilio. Fin del capítulo 160.